dijera que Jesucristo fue el que instituyó las indulgencias. Tú dirías, como un creyente, protesto en contra de esta herejía, protesto en contra de las indulgencias, protesto en contra de una salvación por obras, protesto en contra de una doctrina herética. Por eso es la Reforma Protestante. Esto fue lo que escribió, hermanos, en resumidas cuentas, el Concilio de Trento, que es parte de la Iglesia Católica en el siglo XVI, en respuesta a la Reforma Protestante. Mientras Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hus estaban confrontando las herejías de la Iglesia Católica a través de Martín Lutero clavar sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, lo que hizo la Iglesia Católica fue confrontar a estos protestantes e incluir en un concilio que se llama el Concilio de Trento, asentar las bases de la Iglesia Católica. Y es que, hermano, uno de los grandes debates de la Iglesia Católica y los protestantes es que si la salvación dependía meramente de la gratuita gracia de Dios o si dependía de las obras, las indulgencias y de los sacrificios que ellos pudieran hacer en su vida. Entonces, ¿de qué depende en sí la salvación? Esto fue hace 500 años de lucha entre los hombres protestantes contra las herejías de la Iglesia Católica. Y un tercer grito de guerra, porque el primer grito de guerra, ¿cuál fue? Sola Escritura. El segundo grito de guerra en la Reforma, ¿cuál fue? Sola Fide. Y ahora el tercer grito de guerra en la Reforma Protestante es soli o sola gratia, sola gracia. Así que, hermanos, para que ustedes sepan que no es una falacia y que no estoy contraargumentando a la Iglesia Católica, quiero que escuche y ponga atención a lo que dice el Concilio de Trento. Y solamente voy a leer 2 secciones que se encuentran en la doctrina de la Iglesia Católica. En la sección del purgatorio, en el Concilio de Trento, se estipuló lo siguiente: cuiden los obispos que los sufragios fieles, es a saber, los sacrificios de las misas, las oraciones, las limosnas y otras obras de piedad, ejecuten piadosa y devotamente, según lo establecido por la Iglesia, y que se satisfagan con diligencia y exactitud cuando se debe hacer por los difuntos, según exija las fundaciones de los testadores y otras razones no superficiales y otros que tienen esta obligación. De modo que se debía, hermanos, hacer obras, oraciones y obras de piedad por los difuntos. Ahora, el segundo artículo en la ¿cómo se llama? Perdón, se me fue el nombre. En el Concilio de Trento fue lo siguiente. Dice esto: también en la sección de indulgencias, dice de la siguiente manera: habiendo Jesucristo concedido a su iglesia la potestad de conceder indulgencias, y usando la iglesia de esta facultad que Dios le ha concedido, aún desde los tiempos más remotos, enseña y manda el Sacrosanto Concilio que el uso de las indulgencias, sumamente provechoso al pueblo cristiano y aprobado por la autoridad de los sagrados concilios, debe conservarse en la iglesia, y fulmina anatema contra los que o afirman ser inútiles o niegan que la iglesia tenga potestad de la concesión de ellas. ¿Sí escuchó, hermano? Dice, y voy a subrayar, gracias, voy a subrayar esta parte. Fulmina anatema, es decir, malditos, aquellos que afirman ser inútiles las indulgencias o niegan que la iglesia tenga potestad de concederlas. Increíble. Si tú creías algo diferente a lo que pensaba la Iglesia Católica, eras un hereje y eras un maldecido. Si tú no creías en que la salvación y en que la salida del purgatorio provenía a través de las indulgencias, entonces tú eras considerado como un falso. Luego dice aquí, no obstante, desea que se proceda con moderación en la concesión de ellas, de las indulgencias, según la antigua aprobada costumbre de la iglesia, para que por la suma facilidad de concederlas no decaiga la disciplina eclesiástica. Hermanos, la salvación, la salida del supuesto purgatorio provenía, según los católicos, de las obras de piedad, de los sacrificios en las misas y de las indulgencias. Así que pensemos, ¿quién tiene razón? ¿La tradición, los concilios
o los papas, o la sola escritura. Es entonces que Martín Lutero, cuando se le dijo en frente de los gobernantes y en frente de los líderes religiosos, los católicos, le dijeron a Lutero, Lutero, ¿te retractas de esas enseñanzas? Y Lutero dijo, no puedo retractarme porque mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios. Y retractarme en contra de la conciencia no es bueno ni es justo. Entonces tú y yo debemos analizar el día de hoy qué dice la Escritura. Si la salvación viene por gracia, es decir, de una manera inmerecida, o si la salvación proviene de dar un pago, indulgencias, dar mis diezmos u obras de caridad. ¿Será verdad que solamente por gracia, por un favor inmerecido? ¿Será verdad que ninguna obra que yo haga meritoria puede darme la salvación? Y quiero, hermano, decírtelo de la siguiente manera. Pablo, hermano, lo explica a 3 iglesias. Estuve viendo esta palabra gracia enfocada en el aspecto de la soteriología de la salvación y me percaté que mayormente le habla a 3 iglesias en cuanto a la salvación por gracia. A la iglesia de Roma, a la iglesia de Galacia y a la iglesia de Éfeso. Así que quiero que me acompañen a la primera iglesia, la iglesia de Roma. Romanos, por favor, Romanos 3:24. El propósito, hermanos, es que observemos, analicemos, palpemos que la salvación es por gracia, sin ninguna obra meritoria del ser humano. Romanos 3:24. Todo el mundo se sabe Romanos 3:23. Porque, ¿qué dice el texto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero muy poco se sabe de memoria Romanos 3:24. Y dice el versículo, siendo justificados. ¿Cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, antes de continuar, quiero que usted y yo entendamos qué significa justificación. Recuerda, hermano, que la justificación es dar por sentado que un ser humano no tiene culpa. En este contexto, no hay culpa, no hay pecados que se le puedan atribuir a esta persona delante de Dios. De modo que una persona justa puede presentarse delante de Dios por su justicia, pero no por la justicia de Él. Más adelante lo vamos a ver, sino por la justicia de alguien más. Así que Pablo está diciendo, somos justificados, somos sin culpa. Ya no tenemos ninguna paga por el pecado, somos justos delante de Dios. Pero luego hay otra palabra al lado. ¿Y cuál es esta palabra? Gratuitamente. Y gratuitamente entendemos que esta justificación es sin costo, sin pagar. Hermano, tú y yo venimos a Cristo sin dar un solo peso. A ninguno de nosotros se nos ha enseñado o hemos enseñado que tú tienes que dar tus diezmos, tus ofrendas para que te salves, o que tienes que pagar indulgencias, o que tienes que hacer algo para poder pagar aquello que se llama justificación. Porque si la justificación, si la salvación no fuera gratuita, entonces tú y yo debemos hacer todas las obras que podamos. Tú y yo debemos dar todo el dinero que podamos si la salvación no es por gracia. Así que si la salvación no es por gracia, vengamos todos a la iglesia todos los días, cumplan todos los mandamientos, haz todas las indulgencias, sométete a todos los mandamientos de la ley, da tus diezmos, sacrifica corderos, circuncídate y no toques a un inmundo, a un leproso, o un muerto. Porque si no haces esto, entonces no tienes la justificación, porque no sería gratuita. Pero según el texto, somos justificados gratuitamente. Si es gratuita, entonces tiene que ser por gracia. ¿Qué ven ahí, hermanos? Hermanos, escucha aquí. Si es gratuita, tiene que ser por gracia. Son dos cosas distintas. Una cosa es... Ok, vamos a esperar a que se salga, si no nos va a interrumpir un poquito. Muy bien, ya se fue. Ya se desanimó. Bueno, una cosa es ser gratuita, mírame aquí, y una cosa es ser gracia. Una cosa es tener gracia y otra cosa es tener la salvación gratuita. Pero dice el texto que es gratuita por gracia.
Pero ¿cuál es la diferencia, la discrepancia, la división entre esas dos palabras? Bueno, que si es gratuita, tiene que ser inmerecida. Lo gratis es inmerecido por naturaleza. Porque cuando te dan un regalo, ¿lo obtienes porque lo mereces? Cuando te dan un regalo, ¿has pagado por ello? No, porque es regalo. Pero entonces, si te dan un regalo, es porque no lo mereces. Pero esta gracia, dice el texto, es mediante el rescate de Cristo Jesús. Ahora, escucha esto, hermano, este ejemplo. Cuando comúnmente la gente recibe un regalo, ¿lo merece o no lo merece? Respóndame, ¿lo merece o no lo merece? Hermano, pero cumpleaños, no hiciste nada para cumplir años. Es más, pasaron 365 días, pero tú no hiciste nada para que pudieran pasar 365 días. De modo que ni siquiera el regalo lo mereces, porque tú no fuiste el que obró para que cumplieras años. No hacemos nada por recibir un regalo. Por lo tanto, si no hacemos nada, es inmerecido. A eso se le llama gracia. Hermanos, tú y yo no obramos nada para ser salvos. Pero yo vine a la iglesia. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Hermano, pero yo creí. Aún la fe te la da el Señor. Hermano, pero yo entendí. El Señor te da el entendimiento. Hermano, pero yo leí. El Señor te ha dado los ojos para que leas. Todo es gratuitamente por gracia, de manera inmerecida. Tú no mereces tener los ojos que tienes para leer la Escritura. Tú no mereces haber entendido. Nuestro entendimiento estaba corrupto, cauterizado. Amén. Por eso es por gracia. No hay nada que puedas hacer. Es lo que implícitamente está en el texto. No hay nada que puedas hacer para justificarte. Porque la justificación, si haces algo, ya no sería gracia, sería obra. Ahora acompáñame al versículo 13 del capítulo 4. Romanos 13, 4. Ese es uno de los pasajes que ya vimos en el estudio de los jueves. Por cierto, hermanos, les invito para que vengan el jueves. Hemos tenido una buena asistencia, nos hemos gozado, hemos orado con nuestros hermanos. Así que, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham, ¿qué? O a su descendencia, ¿la qué? La promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ¿qué? Ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y ahorita lo voy a explicar a más a detalle. Versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea solo por gracia. A fin, o es decir, con el propósito de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahora bien, escudriñemos un poquito, versículo 13. Te voy a hacer una pregunta antes de que lo vuelvas a leer. ¿Abraham recibió la justificación por la ley o por la fe? ¿Y por qué es imposible que Abraham recibiera la justificación por la ley? Te voy a decir por qué es imposible que Abraham recibiera la justificación por la ley. Porque ni siquiera existía la ley. No pudiera entonces Abraham cumplir algo que aún no existe. Pero Dios declara justificado a un hombre sin obras, por medio de la fe. Y dice el texto, y asegura Pablo, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa. ¿Qué promesa? Bueno, Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y bendecirte y será bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De modo, hermano, que esta promesa no le fue dado a Abraham bajo la ley, es decir, bajo ninguna obra meritoria que pudiera cumplir Abraham. Abraham no cumplió nada para ser salvo. ¿Sí está conmigo? Luego dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta, ¿qué cosa? La fe y anulada la promesa. Te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Qué sucedería si la salvación no fuera por la fe? Lo que sucedería es que si la salvación no es por la fe, la promesa queda anulada. ¿Por qué? ¿Por qué tu salvación y mi salvación quedaría anulada si no fuera por la fe? Porque si no fuera por la fe, entonces es por las obras. Y si es por las obras, entonces se anula, porque nadie puede cumplir las obras.
Queda anulada la promesa, no solamente por esa razón, sino que también porque a Abraham se le determinó, se le dijo, se le prometió una salvación, una justificación por la fe y no por las obras. Por eso Pablo afirma, porque no por la ley fue dada a Abraham la promesa, sino por la fe. Y luego hay una palabra que subraya aquí el autor. Porque si por la ley fuera la promesa, vana resulta, ¿qué cosa? La fe. Es decir, tú y yo estamos aquí por demás. Porque estamos creyendo algo ilógico, incongruente, irrelevante, intrascendente. Que la salvación es por obras, pero realmente es por la fe. Así que, ¿qué sucedería si la salvación no fuera por fe? No tiene sentido que estemos aquí. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que creemos. Amén. No tiene sentido. Versículo 15. ¿Qué es lo que sucede con aquellos que quieren justificarse por la ley, o por las obras, o por algún acto meritorio, o por las indulgencias, o por las obras de sacrificio, o por alguna obra de caridad? ¿Qué sucede con estas personas? Porque la ley produce ¿qué? Ira. ¿Sabes cuál va a ser el resultado de tu actuar si tú consideras que puedes ser justificado por medio de la ley? ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Lo único que vas a poder recibir para sujetarte debajo de la ley es ira. La ley produce ira y no en ti, ira en Dios. Porque no podemos cumplir la ley. Y la ira es el resultado de la injusticia que nosotros hemos obrado. Así que lo único que tú y yo podamos producir, si queremos ser justificados por algún acto meritorio, es ira. Porque no podemos cumplir nada. Es más, yo en la mañana estaba escuchando a un pastor, me gusta escuchar una iglesia, unos pastores, en una pluralidad de ancianos, la iglesia se llama IBG, Iglesia Bautista de la Gracia. Y ese pastor decía, si la salvación entonces es por obras, el Señor va a ver nuestras obras y va a decir, guácala. Porque al fin de cuentas la Escritura dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. No podemos ser justificados por las obras. Imposible, porque la ley produce ira, produce asco. Es decir, si nosotros queremos ser justificados por la ley, lo que nosotros vamos a producir es asco, es ira. Amén. No que la ley produzca asco, lo maldije, ¿verdad? No lo dije bien, sino que el resultado de que nosotros obremos por la ley es ira y es repulsión. La ley es santa, la ley es justa, el mandamiento santo. Pero como nosotros no podemos cumplir esto, entonces se convierte en algo repulsivo. Nadie puede cumplir la ley, nadie puede salvarse por obras. Amén. Por lo cual la conclusión de Pablo es, versículo 16. Estamos en Romanos 4. Romanos 4, 16. Por tanto, es decir, esta palabra por tanto quiere decir, en conclusión, o por causa de lo que he dicho antes, por esta razón es por fe. ¿Qué tiene que ver la fe y la gracia? Escucha esto. Es por fe para que sea sin merecer. Si tú tienes fe, entonces estás aplicando lo siguiente. He depositado mi confianza en Cristo, en aquel que ya hizo. Y no depositaré mis obras, porque son sumamente importantes. Más bien, pondré mi confianza en Cristo por fe para que sea inmerecida, para que sea la salvación sin merecerla, por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Porque si es por obras, entonces ya no es gracia. Ya es ¿qué? Justicia. Pero el Señor nos salva por gracia, en su justicia. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, con el propósito de que la promesa sea firme. Y esta expresión me gusta, porque Pablo, hermano, está diciendo lo siguiente. Si es por fe, es firme la promesa. Pero si es por obras, la salvación no es firme. ¿Sabes por qué no es firme? Porque no podrías mantener firme la ley de Dios un solo día. Ni un solo día podrías cumplir todos los mandamientos. Entonces sería inestable. Sería como aquellos carismáticos que dicen, bueno, hoy tengo mi salvación, pero si peco al rato me voy al infierno. Eso es inestabilidad. Eso no es tener firmeza.
Pero cuando tienes fe, entonces es firme, porque no radica en lo que tú puedas hacer, ni en tus obras meritorias, sino en aquel que ya hizo las obras. Por eso es por fe. Porque si es por fe, entonces es como Abraham. Si es por fe, entonces no tengo que circuncidarme. Si es por fe, no tengo que sujetarme a cumplir los mandamientos para salvación. Abraham recibió la justificación antes de ser circuncidado o después de ser circuncidado. Antes. Abraham recibió la justificación antes de ser circuncidado. Abraham recibió la justificación antes de ofrecer a su hijo Isaac en el altar o después de ofrecer a su hijo Isaac en el altar. Porque esta es una obra. Dios le había dicho, vete al monte Moriah y ahí sacrifica a tu hijo. Esa es una obra. Dios se lo está requiriendo a Abraham. Pero Abraham ya era justo. Y hizo esta obra solamente como señal de su justificación. Si es por fe, entonces tiene que ser como Abraham. Abraham no cumplió la ley para recibir la promesa. No había ley. Abraham no obró ni hizo alguna obra para recibir la promesa. Fue por fe. De repente encontramos en Génesis 12, pero Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela de la tierra que yo te mostraré. Abraham, ¿y qué hiciste para que tú pudieras tener esa promesa? Nada. Solamente la recibí. Fue gratuita. No la merezco. Porque seguramente, hermanos, Abraham era un idólatra pagano. Vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad sumamente dada a la idolatría. Pero Abraham no merecía nada de esto. Así como tú y yo no merecemos la salvación. Y es firme. Según el versículo 16, es firme la promesa, porque ¿sabes quién es el que termina cumpliendo la promesa? Dios. Si fuera por la ley, entonces el pacto no sería como lo tenemos el día de hoy o como la Biblia lo describe. Un pacto incondicional, donde Dios es el único que puede concluir este pacto. Porque si fuera condicional, entonces el Señor nos pediría que cumpliéramos. Pero el pacto es incondicional. Por eso es inmerecida. Por eso es por gracia. Es firme porque Dios cumple su pacto incondicional, sin condiciones, y sigue cumpliendo su promesa en Abraham por fe y no por las obras de Abraham. Es firme porque cuando es por fe, es sin condiciones. Porque si es por ley, entonces hay condiciones. Es firme porque el cumplimiento radica en Dios y no en el hombre. Hermano, el día de hoy ya fallamos a Dios. Y si la salvación fuera por ley, hoy estuvieras siendo culpable y no justo. Pero como no radica en nosotros y radica en la fe en Cristo, entonces es firme. Ve por favor el versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Ve por favor el versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado o imputado o dado por justicia. Pero al que obra, es decir, al que trabaja para que le den algo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hermano, esta es una analogía tan sencilla, pero las palabras son un poquito rebuscadas y te la quiero explicar de la siguiente manera. Tú cuando trabajas, recibes un salario, pero este salario te lo deben o te lo regalan. Exacto. Te lo deben. Y el versículo claramente está diciendo, al que obra, no se le cuenta lo que se le da como gracia, sino como una deuda. Ojo aquí, y luego dice el texto, pero al que no obra, ¿sino qué? Sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermano, si tú obras, si tú trabajas, lo que vas a recibir no es gracia, es un pago. ¿Y sabes cuál es el pago de nuestro actuar? Muerte, ira. Pero si no trabajo, es decir, si no trabajo en mi justificación, en mi salvación, tiene que ser por fe. Porque al que no obra, el que no
quiere sujetarse a una ley para justificación, sino cree en aquel que justifica al impío, es decir, en Dios y en la persona de Jesucristo, esa fe le es contada por justicia, le es imputada, le es añadida, le es dada por justicia. Y luego el versículo 6, por favor. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, y podemos decirlo de la siguiente manera: sin las indulgencias, sin las obras de expiación, sin confesarse al sacerdote, sin ninguna obra. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículo 7, recuerden, este es el Salmo 32. Pablo está citando el Salmo 32. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Pero alto aquí, tengo que hacer una pregunta que está implícita. ¿Cómo fueron perdonadas esas transgresiones? ¿Lo ve? ¿Por obras o por fe? Bueno, ¿de qué está hablando el contexto? De que la justificación y de que el perdón de pecados viene por fe. Y luego dice el versículo: cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. Y luego el versículo 9, quiero dar este último versículo. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Te das cuenta? ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Obedeciendo al Señor a través de circuncidarse o sin la circuncisión? Sin ninguna obra meritoria. Ni siquiera el patriarca, el más grande de los patriarcas de los judíos, puede decir que fue justificado por la ley o por la circuncisión, sino solamente por la fe. Y yo decía en el estudio de los jueves, cuando vimos este pasaje, si usted tiene un referente de un judío, de una persona, bueno, hablando era judío técnicamente, de un hebreo, que fue uno de los mayores patriarcas, ¿quién es? Abraham, el padre de la fe. Abraham, el padre de todos los judíos. ¿Y Abraham cómo fue justificado? Por gracia, sin obras. Si tú obras, hermano, para tu justificación, lo que se te paga no es un regalo, es una deuda. Y esto se llevó a cabo, hermano, aún en el Antiguo Testamento, una justificación por gracia. Dios ya había previsto que sus promesas serían por fe en su gracia, no solamente a Abraham, sino a su descendencia. Ve por favor el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Estamos en el capítulo 4. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermano, escucha esto. Por eso Abraham es padre de muchos, porque Abraham es uno de los patriarcas, de los primeros, que fue justificado por gracia. Por eso es padre de muchas gentes, porque de la misma manera en como Abraham fue justificado, así también los hijos suyos que son por la fe. Dios estaba considerando a todos aquellos que seguirían las pisadas de Abraham, y lo dice en Génesis 17:5 también: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes, hablando de la justificación solo por la fe y por la gracia. Ahora, quiero que vayamos a la segunda iglesia. Un poco más breve, haré este punto, Gálatas 2:21, por favor. A los Gálatas se les enseñó que la salvación es por gracia. Y solamente utilizaremos un versículo. Y dice el texto: no desecho la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo digo que la salvación es por la ley, entonces por demás murió Cristo. En pocas palabras, técnicamente la muerte de Cristo fue en vano. Técnicamente la muerte de Cristo no tenía sentido. La muerte de Cristo es ineficaz. La resurrección no tiene sentido. La resurrección sería un cuento de hadas. La resurrección sería una opción más para justificarnos, si la salvación fuera por la ley. Por demás murió Cristo.
Por eso Pablo en la primera expresión dice, no desecho la gracia de Dios. Es decir, no desecho aquello que he recibido sin merecer. Porque soy justificado por gracia y no por las obras de la ley. Vamos a la tercera iglesia, por favor, Efesios 2:5. A los efesios se les enseñó que la salvación es por gracia. Y también es nuestro deseo que a los de Corandeo se les enseñe e instruya que la salvación es por gracia. Efesios 2:5. Aún estando nosotros como muertos en pecado, nos dio vida. Amén, tenemos vida eterna. Nos dio vida, es un hecho, es una realidad. Nos dio vida, tiempo presente, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Piense esto, hermano. La forma en la que Dios nos cambió de muerte a vida fue por gracia. Si te ha regenerado, es por gracia. Si tienes salvación, es por... Si posees la vida eterna, entonces es por... Si tengo una